la prédica de hoy tiene que ver con todas estas cosas que nos pasan en la vida. Y la Biblia habla mucho de eso. La enseñanza se titula El cristiano y las preocupaciones. ¿El cristiano y qué? Las preocupaciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos o pensamos en el día, cada quien póngase a pensar dentro de sí, me preocupa mi salud? A ver, ¿cuántas veces serán al día, no? Me preocupa mi trabajo, mi sustento, o me preocupa mi esposa o mi esposo, me preocupan mis hijos, ¿verdad? Todos los que somos padres, es algo que nos preocupan. ¿Cuántas veces pensamos o decimos, me preocupa que pueda llegar a fin de mes o no? ¿A cuántos les pasó eso? A ver, levanten la mano. ¿Cuántas veces les pasó eso de que me preocupa cómo vamos a llegar a fin de mes? Es algo que casi todos los cristianos vivimos, ¿verdad? Es algo increíble. Increíble cómo el Señor nos rescata, ¿verdad? Y aquí estamos. Si no, ya estaríamos en huesitos, ¿verdad? Pero así es el Señor. Pero nosotros seguimos el día a día con me preocupan. Me preocupa que el banco me venga a cobrar, ¿verdad? Me preocupa que vaya a ser yo cuando sea viejito. A ver, me preocupa. El otro día mi papá me decía eso. Me preocupa. El no poder, ahorita que la crenetina, ¿verdad? Que les ha hecho vida nueva, ¿verdad? Mi madre que no podía ni caminar, ya puede caminar con la grenetina, y también mi papá, ahí le estaba robando un poquito a mi mamá. Mi mamá no le dejaba, le ponía cara de perro siempre. No, esto es mío. Y estaba, y es verdad, pero ahorita vamos a ver cómo mandarle más para que los dos puedan caminar bien. Pero sí, estaban preocupados de eso. Yo también, de hecho. A ver, ¿cómo me voy a valer por mí mismo, verdad? En mi vejez, si mis hijos me van a cuidar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me preocupa y me preocupa. Y me preocupa que se preocupen también tanto también. Pero me preocupa es algo que tenemos muy a diario, eso es lo que quiero decir. Y es una verdad, aún dentro de los cristianos. Algunos realmente se la pasan todo el día preocupados, aún siendo de la familia de Cristo. Viven siendo arrastrados, escuche bien, arrastrados por sus preocupaciones. Si checa, todas estas preocupaciones que mencionamos recién se basan en el quedar sin poder valerme por mi propia cuenta en algún aspecto de mi vida. Cheque bien. Significa perder el control de una situación o sobre una relación personal. Me preocupa que mi marido me vaya a abandonar. Algunas hermanas, me preocupa que se vaya a quedar, ¿verdad? Pero generalmente me preocupa como que si me quiere o no. Y los jóvenes ahí enamoradizos también, ay, que no sé si me quiere, que no me quiere. Y me preocupa. Y los que somos padres, nos preocupa que nuestros hijos estén por los buenos caminos, etc. Y tenemos miedo de que van creciendo los hijos y vayamos perdiendo el control. Y es algo que está inherente, ¿verdad?, en todos los padres. Pero chéquenlo en su vida, que realmente todas esas preocupaciones diarias que hablamos al principio tienen que ver con esto, con perder el control en alguna situación o en alguna relación personal. Todo tiene que ver con perder un control o una influencia en alguna situación o relación. Fíjese, como una enfermedad crónica, ¿qué se pierde? El control de mi salud, el control de mi vivir diario. Cuando de repente, ¿cuántos sufrimos alguna enfermedad de repente media así, pum, que nos pegó? ¿Verdad? Que casi, pues varios, yo aquí tengo entendido que varios tienen ese testimonio. Son enfermedades que pegan de repente, ¿no? Y son fuertes. O cuántos, una falta de trabajo fuerte que produce una escasez económica. Pierdo el control ¿de qué? De lo que puedo gastar para comer. No sé si voy a poder comer mañana, o vestirme, o transportarme. O pierdo el control de una relación, de mi ser querido, de un familiar,
que se distancia o genera una fricción o pelea o pleito. Eso se trata. Por eso nos sentimos fuera de un control establecido y nos preocupamos por eso. Y todo tiene que ver también con cosas que, fíjense, todas estas preocupaciones mencionadas al principio tienen que ver con cosas que terminan ¿con qué? Con la muerte. ¿Se da cuenta? Ninguna de esas, la enfermedad, las relaciones, cualquier relación personal aquí en la tierra, por más cercana que sea, todo el dinero del mundo y todas las posesiones materiales, todo eso con la muerte o la aparición del Señor en los aires, ¿verdad? Entre las nubes, con gran poder y gloria en su segunda venida, todo eso se termina ahí. ¿Sí se da cuenta? Todas esas preocupaciones terminan en un momento. Pero nosotros tenemos una tendencia a ¿qué? A incidir en estas preocupaciones que se relacionan con este mundo temporal. Siempre. ¿O cuándo fue la última vez que se preocupó por su ministerio? A ver, ¿cuándo fue la última vez que se preocupó? Algunos dirán, ¿qué ministerio, verdad? ¿O cuándo fue la última vez que se preocupó por su vida de oración? Ay, no, es que mi oración está como seca. No, pues. Tristemente es raro, ¿verdad? Es raro o escaso este tipo de preocupaciones por las cosas espirituales. La Biblia nos enseña de las preocupaciones, claro que sí. El Señor se preocupa por nosotros. Y por ello nos ha dejado un extenso material en su palabra para que aprendamos de Él. Y aprendamos ¿a qué? A dejar esas preocupaciones. Y las carguemos ¿en quién? En Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, un pasaje yo creo que ancla cuando siempre usted ande preocupado. Recuerde Primera de Pedro 5:7 en la Reina Valera actualizada. Dice, echen sobre Él, sobre Cristo, toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cristiano, le está hablando a usted. Le está hablando a usted. Palabra de Dios para todos, dicen, confíen, subrayo, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Traducción viviente dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. A ver, ¿cuántos pueden decir un verdadero amén a esta promesa del Señor? Amén, ¿verdad? Hay que empezar a decir amén, sí lo creo. La instrucción aquí del Todopoderoso Dios es más que clara, no deja lugar a dudas, deja toda tu preocupación y ansiedad que tienes ahí en tu mente, porque ¿dónde está esa preocupación? En mi mente, en mi corazón, ¿verdad? ¿En dónde puede más estar? No está en mis cédulas, no está en mi hígado, no está en mi corazón, ¿sí me entiende? En el corazón físico, no está. Mas, sin embargo, cuando yo me preocupo mucho, durante mucho tiempo se vuelve crónico la enfermedad del alma y eso se influye ¿en dónde? En el cuerpo, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, uno. Todo lo que pase a mi espíritu influye en mi alma, en mi sentir, en mi pensar y eso influye en mi cuerpo. ¿Cómo influye? Pues, por ejemplo, el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿cuál es? La piel, ¿verdad? La piel, cuando uno está viviendo en preocupación tras preocupación, le pasa lo que me pasa a mí, dicen que le salen manchas así feas, se arruga, etcétera, ¿verdad? Pierde elasticidad, colágeno y no sé qué le pasa. O sea, a las mujeres peor les va, si se preocupan. Ahora, también con el pelo se cae y miren, el estrés, que es la consecuencia de una ansiedad y preocupación constante a lo largo de mucho tiempo. Extensa es la bibliografía ahora moderna, médica, que dice que el estrés es una de las causas principales del cáncer, el estrés.
Antes no lo relacionaban, pero nosotros como cristianos entendemos eso, porque sabemos que no somos solamente una carcasa de un cuerpo, ¿verdad? Materia, sino que somos alma y espíritu. Si el alma está enferma, el cuerpo se enferma también. Si el alma tiene una tristeza y una ansiedad y una preocupación constante y fuerte, el cuerpo tiene cáncer. Es parte, para nosotros es eso que acaban de descubrir hace unos años, de que el estrés es una de las causas principales de las enfermedades crónicas del hombre, es algo que a los cristianos no nos debe de sorprender para nada. A ellos sí, porque ellos no lo entienden así, ¿verdad? Ellos piensan que nomás son carne, ¿verdad? La instrucción entonces de Dios es más que clara. Dejar todo en manos de Él, dice en 1 Pedro 5:7. Porque su amor y su fidelidad no tienen igual. Y por ello Él siempre va a cuidar de nosotros. Siempre. Salmos 55:22. Lo voy a leer en Dios habla hoy. Salmos 55:22. Salmo muy bonito. Dice así: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Mandamiento de Dios, preciso, preciso. En palabra de Dios para todos dice: confía, otra vez, ese verbo, confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. O sea, el justo puede ser derribado, mas sin embargo no nos va a dejar siempre caídos. Él nos va a levantar, es una promesa. Y otra vez el mismo mandamiento, ¿verdad? Confía, ¿verdad? Confía. El tema de mis preocupaciones siempre es algo inherente, va pegado a la fe, siempre. Esto claro que tiene que ver con la fe, porque dice, debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios y dejar de preocuparnos. Debemos de dar nuestra confianza al Señor. Vale la pena, ¿verdad? Él se merece nuestra confianza. Él hizo toda la obra de salvación y nos dio todas las promesas para que nosotros podamos perseverar en la carrera de la fe. Nadie va a abandonar la carrera de la fe porque Dios se le olvidó sustentarle, porque Dios se le olvidó cuidarlo. Jamás, porque si no, la Biblia miente. Muchas veces el problema está en una simple oración de fe. ¿Vieron esas oraciones que siempre hacemos para nomás cumplir? Porque nosotros como cristianos sabemos que debemos orar. Y muchas veces nomás, Señor, gracias por todo, y allá me voy tarde del trabajo. Todas esas oraciones son válidas, amén, sí, claro que sí. Pero hay momentos que debemos de encerrar, ¿verdad? En lo privado con el Señor, clavar rodillas y buscarlo. Debemos así confiar, derramarnos en la confianza en el Señor. Y nuestra confianza, mis hermanos, se prueba cuando le dejamos a Dios todas nuestras preocupaciones de esta vida. Porque si no, ¿cómo es fe eso, verdad? Primero te las dejo, Señor, y ahora obra. Pero cuando yo no se las dejo, es como decir, no te las... a ver, yo la hago, A ver si me caigo, a ver, pues tú eres el auxiliar. ¿Dios es el auxiliar o es el principal? Ya, ¿verdad? Punto, ¿no? Ahí se acaba el debate, mis hermanos. Sin fe, dice la palabra, que nada podemos hacer, ¿verdad que nada? Nada de provecho a nuestras vidas. Nada. Eso es lo que significa. Y la fe comienza justamente aquí, mis hermanos, dejándole a Dios obrar como principal en todas las cuestiones de mi vida. ¿En cuáles? En todas. Porque Él tiene cuidado en todo. No, eso no le va a interesar al Señor. Ay, mi hijo, yo lo crié mal, así que, no, pues ya es mi bronca. Esa es una muy mala manera de pensar. Yo lo crié mal, perdóname, Señor, no fui diligente, no fui responsable, no fui sabio, pero aquí estoy, Señor,
tratando de hacerme responsable de lo que la regué, pero aquí estoy, Señor, úsame. ¿Y a quién va a usar? Ni modo que va a usar primero a su vecino que a usted mismo, ¿verdad? Que es su padre, ¿verdad? Claro que usted mismo lo va a usar. Hebreos 11, 1 y 2, el famoso versículo de la fe, ¿verdad? Me gustó en Palabra de Dios para Todos. Mire bien cómo dice, Palabra de Dios para Todos. Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Vieron? ¿Qué es la fe? Una realidad de lo que ya esperamos. O sea, todavía esa realidad no se cumple en el ahora, en el ya, en mi presente. Pero yo por fe lo puedo visualizar y ver cumplido en mi vida. Seguro. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Eso es fe, la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable, o sea, ya lo puedo tocar de lo que no podemos ver. Todavía no es algo que podemos ver, pero yo lo siento que lo estoy palpando, lo estoy tocando. Y dice en el versículo 2, Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. O sea, si queremos estar aprobados delante de Dios, corriendo la carrera de la fe, siendo cuidados en todos los aspectos de nuestras vidas, debemos ¿de qué? De hacerlo por fe. Debemos de confiar que nuestras preocupaciones están en mejores manos en las de Él que en las mías. ¿Cuál es la realidad que espera mi amado hermano y hermana? ¿Cuál es la realidad que espera? O anda siempre ahí, ay, no sé qué pasará con mi trabajo, no sé qué pasará con mi salud, no sé qué va a pasar. Y el Señor está diciendo, júrale, ¿esa es la fe que me tienes? ¿Yo soy el Dios todopoderoso para ti? No, ni Baal, ¿verdad? No llego ni a Baal, a un Dios falso. ¿Cuál es la realidad que espera en el Señor, mi hermano? Pues recién leímos la definición de fe en Hebreos 11:1, ¿verdad? Es una realidad que yo sé que se va a cumplir en mi vida. Con fe, esta realidad con fe, esperamos la realidad que el Señor que nos promete en su palabra, la Biblia, con fe. Yo cuido de ti, mi hijo. Yo te mantendré firme. Yo no permitiré que estés mucho tiempo abatido, derribado, caído. Esas son las pocas promesas que yo puedo citar de los pocos versículos que acabamos de mencionar. Ya con esto tenemos más que suficiente, ¿verdad? Imagínense en toda la Biblia muchos hay. Solamente entre los pasajes que citamos, a mí me alcanza y me sobra. Yo te cuido, mi hijo. Yo te voy a mantener firme. ¿Qué más necesito? ¿Cuál realidad es la que usted espera por fe? ¿Cuál realidad espera? Mire, a mí en lo personal, una realidad que todavía hoy me sorprende. Una realidad de fe que el Señor me muestra día a día y me afirma en mi fe y me hace crecer en la fe, es la realidad de Romanos 8:28, ¿verdad? Es algo realmente a veces me sorprende. No me para de sorprender esa promesa. Romanos 8:28, si la conocen, palabra de Dios para todos. Fíjese cómo dicen palabra de Dios para todos. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. El propósito de Dios es que todos se salven y que procedan al arrepentimiento, mis hermanos. O sea, que la salvación sea por fe, por gracia. Ese es el propósito de Dios. Y por eso nos dio libre albedrío, poder elegir entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Y en todo ese propósito de Dios, lo que ya nos hemos arrepentido delante de Él, lo que ya hemos confesado su nombre como mi Señor y mi Salvador. Ahora dice que conocemos el amor de Dios, ¿verdad? Que Él se expresó en la cruz. Y ahora podemos decir, híjole, estoy metido en esta promesa. Que Dios siempre, toda situación que usted considere buena, mala, una enfermedad, ¿cómo la consideramos? Mala. Tampoco nos hagamos, ¿verdad?
Una falta de dinero, pues, o de trabajo, mala. Un hijo drogadicto es malo, no es bueno, eso no. Pero todas esas situaciones dice que el Señor las cambia para bien a todos los que le amamos. O sea, es algo espectacular esto. Yo lo he visto en mi vida una y otra vez. Lo he visto en mis consiervos una y otra vez. Y cuando lo veo yo digo, ay Señor, no cabe la menor duda que tu amor y tu misericordia es para siempre. Esto es parte del ser cristiano, mis hermanos. Esto es parte de lo que el Señor quiere que usted lo viva y sea parte de, como hijo. Pero sin fe, esto era con fe, ¿verdad? Ahora sin fe, sin azúcar. Esperamos ¿en qué? Pero no en el Señor, ni en sus promesas. No esperamos en la realidad que el Señor nos vislumbra. Esperamos en incertidumbre. Ay, ¿el Señor vendrá? Ay, ¿será cierto lo del cielo y lo del infierno? Quizás en el infierno también se la pasen bien, dicen algunos filósofos. Y así andan los hermanos en incertidumbre, con la mente dividida, confusa. Esto es, en medio de las preocupaciones de la vida andamos. Certidumbre significa certeza, seguridad, que eso que nos las da la fe, que espera en la realidad que Dios promete. Si salimos de eso, realidad, solo queda ¿qué? Incertidumbre. Ni modo que salgamos de la realidad de la certidumbre de Dios, la fe, y encontremos otra certidumbre. No hay. ¿Sí entiende? El diablo le va a querer inventar que hay otra certidumbre, que el dinero, mira, si tienes dinero ya estás hecho y derecho y ya para todas las generaciones. Yo conté la otra vez que, no sé si se acuerdan, de esta familia de millonarios, eran los más millonarios hace 100 años, 200 años, los más millonarios. Y hace 30 años se reunieron todos la cuarta y la quinta generación, y la sexta creo que también, de esa familia, los Vanderbilt se llaman. De hecho hay una universidad de Estados Unidos muy famosa y prestigiosa, se llama Vanderbilt, en base a ellos. Pero ninguno era millonario ya, ¿sí me entiende? Y él se jactaba de decir, o el hijo, creo que el hijo, nadie se va a acabar el dinero. Imagínense. O pénsenlo ahora a Elon Musk, que es casi tiene 400 mil millones de dólares. O sea, ni lo cuento, o sea, es algo, muchos ceros. Entonces, usted dice, no, pues eso no tiene llenadera, no, pues eso se va a acabar. Eso no se lo acaban por más drogadictos y viciosos y jugadores empedernidos que sean sus tataranietos y tataranietos, ¿verdad? No, fíjese que sí, se lo acaban. Ahí está la familia Vanderbilt, que todo el mundo decía, eso hacían. Las mansiones más grandes de Estados Unidos, ellos las construyeron. Son palacios, eran sus casas, se quedaron ahora con museos de palacios, pero ya se acabaron, porque los hijos, los nietos se entraron en deudas y las vendieron. Les fue mal. Volvemos. Fuera de la certidumbre y de la certeza de Dios, ¿qué hay? No puede haber otra certidumbre. ¿Sí me entiende? Solamente hay incertidumbre. Incertidumbre significa, miren, les voy a decir qué significa: inseguridad, desasosiego, inquietud, indecisión, vacilación, duda, sospecha. Eso es lo que hay fuera de la fe y de la realidad de Dios. Entonces, deja tus preocupaciones al Señor, como dice la palabra, y Él te mantendrá firme, como leímos en el Salmo, con certidumbre de la realidad que Dios te ofrece. Dios ya me lo está ofreciendo porque soy su hijo. Ay, no, es que yo no me lo merezco. Y claro que no nos lo merecemos. Claro que no lo merecemos. Pero como hijos, Él nos ofrece estas promesas. Y aquí hay un verbo, ¿verdad? Dijimos, hay un verbo que tenemos que cuando usted ve un verbo en la palabra, usted tiene que encontrar al sujeto. ¿Sí me entiende? Al sujeto de ese verbo, el que va relacionado con ese verbo. Significa, cuando dice confía o
echa tus preocupaciones en el Señor. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿El Señor nos los va a quitar o que yo se lo tengo que dar? Yo se lo tengo que dar. O sea, ese verbo, esa acción, ese accionar, obrar, el sujeto soy yo. No puedo decirle al Señor, haz todo tú, yo no voy a hacer nada. El Señor me está diciendo, confía. Y confiar, la fe no es algo inmóvil. Acuérdense de Santiago, ¿qué dice la fe sin obras? Nada, está muerta, no sirve para nada. Significa que yo tengo que hacerlo. Usted tiene que hacerlo como hijo de Dios. Yo tengo que dejar mis preocupaciones al Señor. Yo tengo que echar todo mi yugo de ansiedades al Señor. Yo tengo que transferirle todo el peso de mis angustias al Señor. Eso significa. Y eso solo puede hacerse, según lo que leímos en la palabra, por fe. Por fe. Usted jamás le va a entregar ninguna de sus preocupaciones si no tiene fe. Eso también es lo que acabamos de leer. ¿Y por qué no le puedo entregar esto? Yo entiendo, ya entendí la teoría, ¿y por qué no lo puedo hacer? Necesita una fe que se mueva en acción. No es que no tenga fe, sino que tiene que echar a practicar su fe. Leo de vuelta Salmo 55, 22. En la Reina Valera dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermosa, preciosa promesa del Señor. Debemos de creerle para poder obedecerle. No es al revés, como los religiosos, ¿verdad? Con los fariseos que querían obedecerle y no había fe, la fe estaba muerta. ¿El cristianismo qué es? Una fe, una obediencia que se mueve con el motor o la energía ¿de qué? De la fe. Es el motor, la fe. Por eso cuando yo les digo a algunos familiares de algunos hermanos que vienen, nos visitan, otros hermanos que vienen inconstantemente, yo les digo, ay, qué alegría verlo, porque realmente me alegra. A ver si puede venir más seguido, porque no significa la asistencia algo que yo quiero, sino que él venga y escuche la palabra, ¿verdad? Es todo. Pero les cuesta. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Que perder la costumbre de congregarse es malo, como dice en Hebreos 10, ¿verdad? Es malo. La palabra lo dice. Nunca dejaré que caiga el hombre que lo obedece, dice la palabra. Recién lo leímos, ¿eh? Nunca dejaré que caiga el hombre que lo obedece. Si tenemos trabajo de nuestra parte, como recién veníamos diciendo, esta es nuestra chamba, digamos, ¿no? Dejarle nuestras cargas al Señor. Todo lo que nos pesa y nos preocupa, dárselo por fe al Señor. Y en esa obediencia de los hijos de Dios, los justos, es que Dios confirma sustentándonos y manteniéndonos firmes en cualquier situación que se nos presente, cualquiera. El Señor Jesús confirma entonces al salmista, fíjense, al salmista en el 55, el Señor dice lo mismo. ¿Se acuerda del pasaje que conocemos todos en Mateo 11, 28? Dios habla hoy, lo voy a leer, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, dice el Señor, que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. La clave de salir de este círculo vicioso, viciado, ¿verdad? De las preocupaciones, del estrés, de las ansiedades, incluso de la depresión. Porque el yugo que les pongo, dice el Señor, y la carga que les doy a llevar son ligeros. El yugo que nos pone el Señor es ¿qué? ¿Qué es? Nuestra fe. Lo que debemos de hacer nosotros, ¿qué es? Confiar en Él, darle nuestras cargas. Confiar que Él va a cumplir su promesa
de cuidarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cuántos queremos descansar en esta promesa del Señor? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos hemos vivido de las cargas ligeras que el Señor permite en nuestras vidas de fe? Vivir esas cargas ligeras fortalecen nuestra fe, mis hermanos. Si todo se le hace pesado en su vida, todo le abruma, si le es muy difícil o quizás imposible aguantar una carga, la preocupación le agobia tanto que lo tiene ahí pues arrodillado, ¿verdad? Bueno, ¿es eso una cosa normal para un hijo de Dios en todo lo que vimos ahora? Obvio que no, no es normal. Cuando uno tiene que admitir, ay, estoy enfermo del corazón. Así como uno admite que, pues, ay, tengo una enfermedad, ¿verdad? Tengo, no sé, una enfermedad física, ¿no? Uno lo admite y va al médico, pero cuando uno admite que tiene una enfermedad como la que estamos mencionando, de estar agobiado por las preocupaciones, tiene que admitirlo e ir al Señor con esas preocupaciones. ¿O quién tiene la culpa de seguir agobiados? ¿Acaso el Señor porque Él no actúa? ¿O será más bien porque yo no le doy mis cargas, no le doy mis pesares, confiando en que Él va a hacer según sus promesas, que Él va a obrar según lo que Él me ha dicho en su palabra? Por eso este mandamiento de dejarle todas nuestras preocupaciones a Él, a Dios, es porque Él sabe que solo así se superarán las dificultades que esta vida nos presenta. Cheque sus dificultades en sus vidas ahora. Le puedo asegurar que pase aquí, todos van a decirme mínimo 5, mínimo. Y le digo que de las 5 quizás 1 y 2 son, ay hermano, no exagere. Pero 3 mínimo 2 son, órale. Esas son, todos tenemos cosas que preocuparnos. Eso no lo está negando el Señor. Pero nos está enseñando cómo superarlas. Todas. Si permanecemos en ese estado constante de preocupación por algo, digamos que lo tiene aquejando durante meses, incluso durante años, eso no va a ser bueno a sus vidas. Tiene que hacer una reevaluación de por qué está así. Ahora, aquí hay que hacer una diferenciación importante. La pregunta capciosa es, ¿existen preocupaciones buenas? ¿Sí o no? Muy bien, no, pues ya. Vamos a orar. No, por el nivel de madurez de esta congregación, yo estoy contento. Fue un rotundo sí. Sí, muy bien. Sí hay preocupaciones que son bíblicas, que son espirituales, que son buenas. Sí las hay. La palabra preocupación o afán, que en la Reina Valera es afán, afanados, ¿verdad? En el griego koiné, como fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, tiene justamente 2 sentidos. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Vayamos al pasaje por excelencia cuando hablamos de las preocupaciones y las ansiedades, Filipenses 4:6, ¿no? Pero vamos a leer desde el 4, versículo 4, Filipenses 4:4, en palabra de Dios para todos. Me gustó esa traducción para esta enseñanza. Filipenses 4:4, palabra de Dios para todos, dice, alégrense siempre en el Señor. Que es un mandato, ¿eh? ¿Qué dice? Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, dice el apóstol Pablo, lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles, el Señor está cerca. No se preocupen por nada. ¿Por qué? Por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Este es el capítulo, el versículo por excelencia de las preocupaciones. Con 1 Pedro 5:7, usted cuando se preocupe, lea los dos. Lea el Salmo 55:22, es fácil, ¿no? 55:22. Y ya usted tiene tres testigos, ¿verdad? Bíblicos, en donde usted puede agarrar nuevas fuerzas
como el águila. A veces digo el búfalo y algunas hermanas se enojan. No, el búfalo no. No está bien, el águila o la palomilla. No sé qué. No se preocupen por nada. ¿Por qué? No, pero por esto sí, Señor. No, dámelo a mí. Yo cuido de ti. ¿Cuántas veces Dios nos brinda algo por lo que estuvimos orando fervientemente, y al recibirlo, apenas un bien, gracias, Señor? Ya estuvo. Y hasta algunos ven que les dio, digamos, oró por ese carro y le dio el carro y después se lo compra y justo el vecino se compró un carro del año y usted uno del 1999. Pero estuvo orando por ese y el Señor se lo dio. Pero justo el vecino, el mismo día, y compró el carrazo del año. Y usted veía bien alegre, después ve el vecino y dice, Señor, yo soy tu hijo, él es un vil pagano incrédulo. Y ya, se acabó el agradecimiento. Al contrario, se enojó con el Señor. Ni bien, gracias. Ya vuelvo al ciclo dañino de vivir fuera de la certidumbre de la realidad de Dios, en la incertidumbre. Yo recuerdo que esto me recuerda mucho cuando perdí los contenedores y no, hombre, andaba en Nuevo Laredo clavando rodillas, prácticamente estaba en la agencia aduanal y yo arrodillado ahí exagerado, ¿ve? Pero derramando lágrimas, y todo, usted está loco. Y yo, no, por favor, Señor, necesito. No, pero clamé y en serio, yo sentía que pues yo tenía que, mira, de mi lado no iba a estar, que por falta de oración quede eso. Y no, estaba orando como un loco. Y la gente decía, este está loco. Y yo me acuerdo cuando iba en la camioneta, ya cuando me dijeron, no, ya vete, ya, estuve un mes. Y ya estaba yendo así a las 2 de la mañana y estaba con una radio cristiana de Estados Unidos, pues estaba en la frontera y no, estaba sonando en la radio y yo estaba ahí con los himnos y, Señor, pues ya está bien, le dije. Que sea tu voluntad. Si no es por algo. Todo ayuda para bien. Ahí está Romanos 8:28. Ya estaba ahí tranquilo, empezó la paz a ingresar en mi corazón. No le miento, en serio. Menos de 10 minutos. Ya me acuerdo que fue casi inmediato. Que fue una alabanza y me vino el pi, el Nextel. No sé cómo le hiciste, pero aquí salieron tus contenedores. Salió uno nomás, el otro no salió, pero este salió. No sé cómo, a este está todo cerrado la aduana a esa hora, para las salidas. Y el mío estaba ahí detenido ya casi 2 meses, con un montón de multas. Y salió. O sea, eso es cuando disfrutamos, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios. A pesar de que ni me lo merecía, ¿verdad?, que en esa época vivía todo chueco, mordidas a los malitos, a esto, y hacía todo un desastre de mi vida. No, yo estaba agradecido, le digo a mi esposa, estaba jajajajaja. No, después seguí mi vida normal. ¿Sí me entiende? O sea, me duró bien poco el agradecimiento. Fue un ingrato. Después de un año me robaron otros contenedores, ¿verdad? O sea, el Señor ajustando, ¿verdad? Llevándome a Él. Él no quiere ajustarme, pero como yo era tan rebelde, pues ni modo, ajustarme. Y yo le agradezco muchísimo que lo haya hecho, porque si no, no estaría aquí, en serio. Versículo 6, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten. Cualquier cosa que necesiten es válida, dice el Señor. Y agradézcanle siempre. Siempre, recíbanlo o no lo reciban, o lo reciben muy tarde según nuestros tiempos, no importa, agradézcanle siempre. Versículo 7, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Me encantó como lo dijo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Qué hermosa manera de expresarlo. Su paz puede hacer mucho mejor mi vida de lo que mi propia mente, mi propia inteligencia puede hacerlo. Mi mente solo puede preocuparse porque
vive en incertidumbre. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo cambiar del futuro? Nada, ni sé qué va a pasar mañana. En incertidumbre, no controlo yo nada o muy poco de cualquier situación. Y cuando pierdo un poquito el control, ya me ando preocupando todavía más. Solo puedo planear, claro, algo. Planeo algo y hasta ahí se queda, ¿verdad? Y cuando no sale según lo planeado, pórale, y ahí se calma. Mi hijo, el doctor, no, y ya es un drogadicto. Y pues no, ¿cómo le hago? Ya, es el acabose de esto. ¿Cómo puede ser? Volvemos. Todas sus ansiedades y preocupaciones, déjaselas ¿a quién? Al Señor. La mente divina de Dios, salen todas las bendiciones necesarias para mi vida. Es una máquina de producción, una fábrica de producción ¿de qué? De bondad, de bien, de bendición. Ese es el Señor. De Él puro salen cosas buenas. De Él, de lo bueno no sale nada malo, mis hermanos. Y para alcanzar de esas bendiciones, de esa bondad de Dios, hay que ser obediente a sus instrucciones. No alcanza a decir, yo soy hijo de Dios. Claro, sí, amén. Pero para alcanzar de las bondades de Dios, hay que seguir sus instrucciones. Su paz hará guardia sobre mis pensamientos y mis sentimientos. Así decía recién en la traducción. Qué hermoso, ¿verdad? Que la paz de Dios que me da mi fe es como un guardia, ¿verdad? Que vigila mis pensamientos y sentimientos. Isaías 26:3, en palabra de Dios para todos, hoy me gustó mucho esa traducción. Isaías 26:3 dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. ¿En qué piensa mi amado hermano? En lo que usted piensa diariamente es en lo que usted se mantiene confiando. Versículo 4, confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Mi paz que está basada en la certeza de mi fe, de la realidad prometida por Dios, guardará que mis preocupaciones me ganen diariamente. Mis preocupaciones mundanas son temporales, como dijimos al principio, pero mi Dios, como dice aquí, es refugio eterno. Ahí puedo yo guardarme como un refugio que es eterno, indestructible. Ahora, la palabra preocupación dijimos que tenía dos sentidos o dos dimensiones. La palabra ahí en Filipenses 4:6 es de preocuparse o afanarse, es merimnao. Esa es la palabra en griego, que significa estar ansioso por algo. Pero también significa, en el buen sentido, es tener cuidado. Estar pensando en alguien en el sentido de cuidarlo también. Hay entonces, dijimos, dos, preocupación como una carga buena, como recién leímos las dos, que significa preocupación como carga buena para estar en oración, para edificación de la iglesia, preocupado por las cosas espirituales. Hace un ratito preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que se preocupó por su ministerio? Sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que se preocupó por su vida de oración? Ahí está. Esas son las preocupaciones que el Señor quiere que acentúe en su vida. Estas son buenas preocupaciones según la palabra de Dios. Vayamos a 1 Corintios 12:20 rápidamente. 1 Corintios 12:20 en palabra de Dios para todos. Dice así, por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Fíjense cómo es la explicación del apóstol Pablo de esto del cuerpo, la iglesia, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Versículo 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, todos los hijos de Dios, todos los que amamos a Dios, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. O sea, usted es importante y necesario.
No tiene por qué ir a un psicólogo para que le diga, usted es importante, es valioso. No, aquí el Señor se lo está diciendo. No es, ¿o qué es mejor? ¿Que un psicólogo se lo diga o que se lo diga el Dios? Pues Dios, usted es muy importante y necesario. Ahí está. Versículo 23. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Si usted se siente que está siendo despreciado en la congregación, que se siente menos querido, pues son los que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Versículo 25, aquí es la clave. Versículo 25. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Ahí está. Esta es una buena preocupación, una preocupación eternal, una preocupación que trasciende esta vida, una preocupación espiritual del reino de Dios. Que nos preocupemos. Dios así lo hizo, que seamos todos diferentes, que tengamos diferentes dones y cualidades. ¿Para qué? Para que nos cuidemos, nos edifiquemos mutuamente y no nos dividamos y que formemos y nos cuidemos cada uno a la otra parte. Versículo 26, si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Amén. Recuerde a los que hablamos cuando dijimos los mal agradecidos, cuando el Señor me dio gracia, pero no, hay gente que son cristianas y son malas agradecidas. Los que no saben decir gracias al Señor con una vida de fe. Eso es el tema. Eso es el tema del asunto aquí. Difícilmente ellos se preocupen por cosas buenas como las que estamos mencionando, el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que dijimos que la gente que no tiene mucha fe así menosprecia al hermano? O sea, no quiere servir al hermano. Ese es el tema aquí. Aman menos porque poco se le perdonó. Entonces, batallan ¿con qué? Con esta preocupación buena de poder ¿qué? Servir al hermano. Nomás andan centrados en sus propias preocupaciones. Recuerde bien, cuando sus preocupaciones principales son ay, yo, esto, mero, esto, es mío, esto. Cheque bien cómo está su vida espiritual. Pablo tenía muchas preocupaciones válidas también, ¿verdad que sí? Él de corte espiritual. ¿Por qué? Porque era el apóstol por excelencia y maestro del cuerpo de Cristo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, 2 Corintios 11, 28, en palabra de Dios para todos también, seguimos en esa traducción. 11, 28 dice así: he tenido muchos otros problemas, dice, y sobre todo tengo siempre una gran carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. ¿Se fijan? Él no se andaba preocupando qué comeré. Ay, yo soy el gran apóstol de la iglesia de Cristo y ando en estos trapos. No tengo ni caballo. Ay, nadie me quiere. El Señor promete y mira cómo ando. Yo era rico, ahora soy pobre. No estaba renegando. Pero que él se preocupaba ¿por qué? Las cosas diariamente, por las cosas de la iglesia. Versículo 29. Cuando alguien se debilita me siento débil y cuando alguien hace pecar a otro me molesto mucho, ¿verdad? Esas eran sus preocupaciones. Que los hermanos sean edificados, que su fe persevere, que crezcan juntos en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Entonces el Señor nos dice que hay preocupaciones que vale la pena sufrir. Esas son las espirituales, que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia. Pero también hay preocupación con carga negativa, que están basadas en la falta de fe ahora, que provocan
la no obediencia al mandato de Dios. Eso es lo que provocan. Se les dificulta todos los mandamientos de Dios. La carga no le es ligera. Este tipo de preocupaciones son de índole carnal. Se relacionan con las cosas de este mundo, de esta vida. Por ejemplo, el caso típico es el caso de Marta. ¿Se acuerdan? De Marta y María. ¿Qué estaba Marta? Estaba limpiando, estaba ordenando. ¿Y María qué estaba? A los pies del Señor, escuchando la enseñanza. Y el Señor que le dice al Señor, el Señor que le dice a Marta, 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 afanada estás por las cosas de esta vida. Vayamos al pasaje en Lucas 10, 41. Sigo en la palabra de Dios para todos. Lucas 10, 41, el Señor le respondió. Porque Marta le había dicho, mira María que no ayuda, está ahí nomás como una vaga escuchándote. Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar, porque es por fe que estaba ahí María. En principio, claro, no es malo ordenar, hacer la limpieza, porque Dios es un Dios de orden, claro que sí. Pero si había llegado el Señor de visita y estaba empezando a enseñar algo, hay que darle prioridad al Señor, ¿verdad que sí? Que no sea como los fariseos que no conocieron el día de la visitación de Dios. Que no seamos así como ellos, que el Señor se lamentaba, se preocupaba, ¿no?, por las almas de ellos, diciendo, no conocieron el día de la visitación del Señor. Si Jesús no es primero en su vida, si el reino de Dios no es primero en sus preocupaciones, las cosas de este mundo le van a ir cargando peso, poco a poco más, y le van a ir preocupando cada vez más. Y cuando uno lleva peso, aunque sea muy poquito, pero si es mucho tiempo que lo lleva, lo termina fatigando y mucho, se lo puedo asegurar. Lo que sea, levante su celular, no pesa nada, levántelo ahí como 2 horas. Nomás no levante nada, la mano téngala levantada así y va a ver cuánto aguanta. Y no está levantando ningún peso, el peso de su brazo, sí, ¿no? Eso sí, pero sin agarrar nada. Y cada vez se le va a hacer más pesado que el brazo. Pero eso significa no es que el brazo se haga más pesado, sino que mis fuerzas disminuyen, porque estoy en mis fuerzas. Y es hora de parar eso. No es bíblico ser cristiano y estar en mis fuerzas. Yo voy a sacar adelante a mi familia. Yo voy a triunfar en mi trabajo y cambiar mi situación laboral y no sé qué y no sé cuánto. Y ahí anda uno pensando miles de cosas, preocupado todo el día. Y el Señor dice, ¿cuándo te mandé a hacer eso? Nunca. Léelo en mi palabra. Claro, que casi nunca la lees. Es el problema. Parábola del sembrador es otro caso del que el Señor nos habla de una preocupación mala. Nos señala lo negativo que puede ser estar enfocado en mis preocupaciones de esta vida. Mateo 13, 22. En palabra de Dios para todos seguimos. Mateo 13, 22 dice, ¿qué significa que la semilla cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, sí lo oyen, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje. ¿Qué mensaje? El evangelio. El deja tu yugo, dámelo a mí, dice el Señor. Ese mensaje es ahogado por las preocupaciones de esta vida y se vuelven estériles, dice la palabra. Aquí en esta, me gustó la palabra estéril. ¿Qué significa? Sin fruto. Una fe sin fruto que no sirve ¿para qué? Para nada. Este es el verdadero peligro, mis hermanos, de las preocupaciones de la vida. Lo que hoy el Señor nos quiere alertar y enseñar para que salgamos de esas preocupaciones. No sirven de nada. No se las lleve a la tumba, dice el Señor.
Dejar nuestra vida espiritual sin frutos es lo peor que podemos hacer en esta vida. Es el mayor demostración de ser mal agradecidos delante de Dios. Estériles, no producir nada. Otra definición de estéril es que no se reproduce o no se multiplica. Y recuérdese, el cristiano se reproduce y se multiplica en lo espiritual. ¿Qué significa? Que su familia poco a poco va diciendo, no, esta persona va en serio con esto, Y no, se empieza también, a ver, me interesa. El amigo, oye, pues qué onda, si cambiaste, si era verdad, no era puro así, bla, bla, bla. Y también le interesa. Y así se multiplica espiritualmente hablando, ¿verdad? La preocupación por las cosas de esta vida no es pecado en primera instancia. Estamos viendo la parte negativa. Pues no es que sea pecado en primera instancia la preocupación en sí, pero siempre lleva al pecado. Siempre lleva al pecado. La preocupación carnal siempre termina en pecado. Esto es porque desconfiamos ¿de quién? De Dios. No hay fe, no hay fruto. Fe muerta. Y ahí vaya a buscar todos esos pasajes y le digo que no es bueno cómo termina la gente sin frutos. Pues el Señor lo dijo bien claro, Él no anda con pelos en la lengua, ¿verdad? El que es el hacha, corta el árbol y se tira al fuego, dice el Señor. Es que yo no me quiero poner menos que lo que el Señor dice, ¿verdad? Es lo que Él dice. Desconfiamos de su ser, de su esencia, de su carácter, de su forma de ser. ¿Cómo es el Señor? Fiel, ordenado, amoroso, misericordioso, benigno, manso. Todo lo bueno lo tenemos en el Señor, ¿verdad? En eso hemos creído. Pero cuando no le entregamos nuestras preocupaciones, estamos diciendo, no, mira, mejor me las quedo, pero yo creo que yo voy a hacer un mejor trabajo que tú. Así que después te veo, Si te necesito ayuda, te llamo. Y ya me voy con mis preocupaciones. Y así todos los días, imagínense el Señor. Lo vemos cada vez más de manera borrosa, el Señor significa. No vemos sus promesas cumplirse en nuestras vidas y eso nos frustra. Y en vez de confesar nuestros pecados delante de Él y de ir delante de su presencia, humillados, buscando perdón y dándole nuestro yugo que nos agobia, nos terminamos frustrando y enojándonos con Él. O lo ignoramos completamente. No quiero saber nada ya. La fe es la certeza de que Dios no cumple. Claro que no, ¿verdad? La fe es la convicción de que no veo las bendiciones de Dios en mi vida. Menos, eso no es fe. Eso es la antife. El problema siempre está en mí, mis hermanos. Que yo no permanezco en esa fe. Que yo no persevero en esa fe. Que yo no entrego mis preocupaciones al Señor. Y mi percepción del Señor, le decimos, lo repito, se vuelve borrosa. Mi visión de Él se nubla. ¿Vieron cuando usted se aleja de alguien? Ahorita los veo bien claros cada día, pero en 100 metros, ¿cómo los vemos? Ahí, ¿verdad? No veo las cosas perfectas. En 200, pues menos, apenas lo veo chiquitillo ahí, bien borroso. De eso mientras más lejos yo esté de Jesús, más borroso va a ser Él y todas sus promesas. Su realidad va a ser borrosa. Lucas 21:34, palabra de Dios para todos, seguimos. Lucas 21:34, dice así: tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose, o sea, viviendo la vida como si fuese que nunca se va a acabar, ¿no? No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente. ¿Se chican? No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente. Está todo borroso y confuso en su mente. De repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Ay, qué feo eso, Caerá como una trampa sobre los habitantes de la faz de la tierra. Por eso siempre deben estar alertas.
pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre como aprobados. Muchos cristianos han perdido el foco. Hemos perdido el foco. Y ni nos damos cuenta que vivimos bajo las presiones de las preocupaciones vanas de esta vida, como dice el pasaje. Son vanas porque nada ganamos con esas preocupaciones. Al contrario, perdemos ¿qué? A Cristo. Son vanas también porque esas preocupaciones todas se van a terminar sí o sí en algún tiempo en nuestras vidas. Quizás en el momento de la muerte. Pues ni modo. Hay incluso hermanos que andan ahí hablando en las redes sociales de las brujas y los fantasmas y que el demonio y que el diablo me salió por atrás y me hizo una llave rusa y que no, me hizo manita de gata y que el pie grande existe, que el Yeti y que el monstruo del lago Ness. Y yo, ay, que los ovnis y andan con el tema de los marcianos. Yo, se preocupan por todo ese tipo de cosas. Otros cristianos que tienen un poco más de conocimiento se preocupan que el diablo los quiere matar. A ver, mis hermanos, ¿el diablo nos quiere matar? Pues claro, ya lo sabemos. Gracias por la noticia, ya lo sabía. Pero Cristo lo venció hace 2000 años en la cruz, dice la palabra. Y el diablo no puede hacer nada que Dios no autorice en nuestras vidas. Tiene que pedir la autorización de Dios. ¿Se acuerdan Job? Cómo el diablo iba a la presencia de Dios y le pedía autorización y el Señor le decía, mira, te voy a permitir que hagas esto, pero no toques su cuerpo. Y después en la segunda, bueno, está bien, que la enfermedad, ok, pero no lo mates. Y uno puede decir, ay, qué desalmado el Señor. ¿Por qué permitió eso? ¿Para qué? Para edificar la fe ¿de quién? De Job. Para que después de miles de años, millones de cristianos, veamos a Job, a alguien sacrificado, y digamos, híjole, yo no tengo que poder vivir eso, pero ya él lo vivió por mí, y yo puedo aprender de que él permaneció a pesar de todo en la fe. Es espectacular, ¿verdad? Cuando andamos en muchas preocupaciones en esta vida, nuestra mente se distorsiona de la realidad. Filipenses 4:7 de vuelta, en palabra de Dios para todos, la paz de Dios hará guardia sobre todos tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Cuando no andamos en fe, la paz desaparece de nuestra vida. La mente y mi corazón engañoso empiezan a distorsionar la realidad que Dios nos propone. El diablo me tiene una enfermedad preparada. Y yo sé que él me va a atacar. Y no sé, ya me avisó porque vi que se cayó un gato negro enfrente mío. Y anda la gente así, los cristianos. No, hermano, es que comió muchos tacos y está estresado. Ya déjese. Los discípulos en medio de la tormenta, y esto es lo último, que vieron a Jesús como un fantasma. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo se distorsionó? ¿Por qué se distorsionó? Porque andaban ¿en qué? En medio de la tormenta. Andaban y tenían miedo. Jesús alimentó a 5,000 hombres o sea, mujeres y con todos 20,000 personas. Atendió a todos, dice la palabra, y dijo a los discípulos, miren, como ustedes están cansados, vayan primero por la barca y váyanse al otro lado. Yo atiendo a todos. Atendió a todos. Después se fue a orar. Y después vio de lejos, dijo, mira la tormenta. Y mis discípulos ahí batallándole. Uy, temblando están, ¿no? Y entonces a la madrugada Dios se les acerca caminando, el Señor se les acerca caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo ven por todo lo que les está pasando y todas las preocupaciones y afanamientos que traían, es un fantasma. O sea, tenían todo nublado, vivían con él. Y Jesús, fíjense esta versión como les dice que les habló, traducción viviente, versículo 27. Jesús les habló de inmediato. ¿Cuántos quieren que Jesús nos habla de inmediato, verdad? Todos, ¿verdad? No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí.
La peor afectación o consecuencia de permanecer en las preocupaciones de este mundo es cansarse, perder de vista al Señor y por eso perder el gozo del Señor. ¿Usted siente el gozo del Señor en su corazón? Es una pregunta importante, mis hermanos. El gozo del Señor no se pierde porque hay una tormenta en su vida. No, no es circunstancial. La fe no es circunstancial. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? La palabra bien claro dice en Nehemías 8:10, ¿no? Que el gozo del Señor es mi fortaleza. Esto cuando yo pierdo el gozo y estoy en las preocupaciones, no puedo ser fuerte en mi fe. No perdamos de vista al Señor, perseveremos en la fe. Eso significa obedecer toda la palabra por ese grande amor que hemos recibido. Y la paz y el gozo del Señor nos van a guiar de todas las preocupaciones, de todas, las buenas y en las malas. Por último, recuerdo una prédica del pastor Chava Pardo que dijo bien claro, a Dios le toca hacer las cosas imposibles y a mí las posibles. A mí me da las cosas posibles. O sea, yo le tengo que echar ganas, trabajar, esforzarme, dar el 100% de todo lo que yo debo de hacer, yo. Pero Dios hace lo imposible. Abre caminos, cierra puertas, porque a veces no nos conviene algunas cosas que queremos. Enfócate en mí, dice el Señor, no en las tormentas de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy te queremos pedir perdón, venir al trono de tu gracia, con el corazón en nuestras manos, pidiéndote perdón. Perdón porque estamos preocupados muchas veces por las añadiduras. Por todas esas necesidades que tú sabes que necesitamos realmente. Y a veces algunas no. Ayúdanos a centrarnos en las preocupaciones buenas, como el apóstol Pablo. Por tu reino, por tu justicia, por tu iglesia, por nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a seguir perseverando, porque no es fácil la carrera de la fe. Mas sin embargo, tu carga es ligera, dice, porque tú nos llevas y tú nos cuidas en toda circunstancia y situación, en todo problema y adversidad. Tú estás a favor nuestro y con eso nos basta. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.